Bienvenidos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, tú que nos escuchas desde donde estás. Queremos mandarte un cordial saludo y una bendición enorme, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la bienvenida una vez más para estas imparticiones que estamos tratando de hacer para ser de bendición, para tratar de entender conjuntamente la palabra y poder expandir el reino de los cielos. Yo soy la pastora Micol Saraí de la Iglesia Roca Eterna de la ciudad de Durango. Nuestro pastor, el pastor Ricardo McDonald, que es el pastor principal de nuestra congregación de parte de Dios, una iglesia que trata de la restauración ministerial. Una iglesia que intenta hacer la diferencia para poder ser de bendición a donde quiera que tú te encuentres. Y en esta hora vamos a poder hablar acerca de un tema importante que pienso yo nos puede interesar a todos. ¿Cuáles son las cualidades de un verdadero cristiano? Nosotros en el caminar con Dios tenemos que manifestar frutos. Veíamos en una de las enseñanzas pasadas que nosotros tenemos que nacer de nuevo, que nosotros tenemos que mostrar un arrepentimiento genuino y tener un espíritu de servicio para poder manifestar un carácter verdadero en el camino con el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de esas 5 cualidades. Y quiero saludar y quiero presentarles a todos ustedes, las personas de parte de Dios que comparten conmigo en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, la palabra de Dios, que son parte del ministerio de esta congregación y parte del liderazgo que el Señor ha puesto para bendición de nuestras vidas y de esta obra. Con nosotros están los pastores de jóvenes, nuestro pastor Manuel Torres. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Dios les bendiga. Estamos aquí listos y preparados para dar bendición. Amén, así es. También tenemos a su esposa, la pastora de jóvenes aquí en la congregación, la pastora Betsúa de Torres. Hola, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poderles saludar. A lo mejor no nos podemos ver, pero esta palabra será de bendición para sus vidas. Amén, así lo creemos, pastora. Tenemos también nuevamente, gracias al Señor, a nuestro hermano Carlos, que es un gran apoyo, un gran servidor en el área de niños y con los jóvenes también está trabajando fuertemente. ¿Cómo está usted, hermano Carlos? Bendecido y muchas gracias por invitarme a nuevo. Gracias a nuestro Señor, hermano, que nos permite estar aquí. Tenemos también hoy nuevamente a nuestro servidor, parte fundamental de nuestro equipo de alabanza, nuestro hermano Aarón Zapata. ¿Cómo estás, Aarón? Una vez más, muy contento de estar aquí. Así es. Muchas gracias le damos a Dios y gracias a todos ustedes porque nos permiten compartir la palabra. Como les decía, el tema de esta tarde es esas 5 cualidades que puede reflejar un verdadero cristiano. Abarcamos 5 cualidades teniendo en cuenta que la palabra nos instruye día con día y que la palabra nos enseña día con día que nosotros tenemos que ir renovando, que tenemos que ir transformando nuestro caminar y perfeccionándolo. Dice la palabra que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto. Pero poner estas 5 cualidades que para nosotros en el caminar con el Señor son fundamentales y son esenciales para nosotros empezar a manifestar una verdadera transformación. Nuestro versículo base de esta tarde, como habíamos mencionado, es 1 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron ya. 2 Corintios 5, 17. En base a eso, nosotros vamos a denotar nuestra primer cualidad, que es espera en Dios. Un verdadero cristiano sabe esperar en Dios. El Salmo 42:5 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Podemos mencionar que aquí el salmista le está ministrando a su propia alma y le está diciendo: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es cuando el salmista reconoce que no debe permitir que sus emociones, que sus pensamientos, que las circunstancias alrededor de su vida sean más grandes que ese saber esperar en lo que la palabra de Dios ha dicho para su vida o lo que ha dicho para la vida de cualquiera de nosotros. ¿Usted qué opina, Pastor Manuel, sobre esto? Bueno, podemos ver también que dice aquí, muchas veces nosotros como cristianos tenemos pruebas, luchas, pero nuestra esperanza debe de estar en Dios. Muchas veces tenemos la esperanza a lo mejor en otras cosas que no son parte de Dios. Sí, por ahí dice que nuevas fuerzas tienen los que esperan en Él. Sí, entonces muchas veces ponemos nuestra mirada, sí, en otras cosas, pero tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que esperar en Él. El tiempo es de Él.
Sí, tenemos que saber y aprender que los tiempos de Dios son perfectos y tenemos que esperar, sí, pacientemente en Él. Esa es la opinión que yo puedo dar sobre este punto. Amén. Y es cierto, porque nos dice la palabra que nosotros tenemos que aprender en el tiempo de Dios. Nosotros podemos decir que hemos esperado pacientemente en Dios. Nosotros podemos decir que en muchas ocasiones la palabra que nos ha dado Dios tiene una fecha de cumplimiento específica. Si nosotros desesperamos en ese tiempo, esa palabra quizá no pueda darse completamente. ¿Por qué? Porque no estamos manifestando, como usted nos dice, pastor, esa paciencia, ese esperar confiadamente en Dios. Pastora Betsua, ¿qué nos puedes decir? Es verdad lo que estamos viendo de saber esperar el tiempo de Dios, ya que podemos verlo en la vida de Abraham y de Sara, que Dios les da la promesa de que iban a ser padre de muchedumbre, y Abraham decía, ya un hombre anciano, ya de 100 años, Sara estéril y también anciana, y decía, y ya pasó el tiempo de la costumbre de las mujeres, ¿cómo va a ser esto? ¿Verdad? Pero nosotros debemos de aprender a esperar el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios preciso en el cual ellos recibieron la bendición de tener a su hijo, aunque a lo mejor nosotros podemos decir, ya eran ancianos, no iban a poder ni disfrutarlo, jugar con él, pero era el tiempo preciso de Dios y ellos tuvieron que aprender a esperar, porque sabemos que del tiempo en el que Dios les dio esa promesa aún pasaron años para que se cumpliera y entonces tuvieron que aprender a esperar. Así es. Así es. Podemos ver en Eclesiastés 3, hermano Aarón, ¿nos puede leer lo que dice la palabra en Eclesiastés 3? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es. Conforme a lo que nos decía la pastora Betsua, el saber esperar en el tiempo, quizá las circunstancias sean adversas, y nos dice Hebreos en base a la promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara, que cuando Abraham creyó a Dios, le creyó esperanza contra esperanza y no dio por tardanza, sino que creyó, y a pesar de la incredulidad que pudiera haber alrededor de él creyó en esa promesa, esperó su tiempo y vio la manifestación cumplida a través del nacimiento de su hijo, a través de quien iban a ser la descendencia de Dios. Hermano Carlos, también nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros sabemos esperar en Dios, somos guiados por el Espíritu Santo desde que comenzamos nuestro día. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Amén, sí. Pues que es cierto, hermanos. El mismo salmista David, en el Salmo 3, él hace una rogativa al Señor y se presenta ante él y le dice, Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es una muy buena manera de presentarnos ante Dios, reconociendo que confiamos plenamente en Él, que esperamos en un Dios que tiene todo bajo control, y como comentaba el hermano Pastor Manuel y su esposa, la hermana Pastora Betsua, y aquí comentamos en la mesa, pues el esperar en Dios siempre tiene recompensa, ¿verdad? Y gran bendición. Ciertamente, como vimos en el pasaje principal, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se decía a sí mismo David. Dice, si aún he de alabarle, entonces nuestra salvación está en Dios, entonces nuestra seguridad está en Él. Entonces, ¿por qué es esperar? Debemos aprender a esperar en Dios, porque simplemente veámoslo así. Nuestro mejor ejemplo es Jesucristo, y Él mismo esperó en los tiempos de su Padre. Entonces, si Jesús mismo esperó los tiempos simplemente para empezar su ministerio, cuando Él tenía toda la potestad o autoridad, el poder de haber empezado antes, el ejemplo nos dio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros apresurarnos? Si en ese apresurarnos podemos caer en grandes errores y en pecado, ¿verdad? Que puede tener consecuencias en nuestra vida. Entonces, esperemos en Dios, porque Él es nuestra salvación, y en esa espera no nada más esperemos, alabemos al Señor, porque Él es nuestra salvación. Él es quien hará todas las cosas, porque Él ha prometido, y tal cual lo ha prometido, se ha de cumplir, porque es su palabra y es verdadera. Así es, y nos dice la palabra cuando nos habla de nuestro mejor ejemplo, que es Jesucristo, que Él específicamente a los 30 años inicia su ministerio. Y supo esperar en el tiempo de Dios exacto, porque incluso fue por obediencia a que Juan el Bautista lo bautizara.
Y cuando Juan se le presenta, le dice, oye, no, pero si, ¿para qué te voy a bautizar yo? No, si tú tienes que bautizarme a mí. Pero Cristo le dice algo fundamental y le dice, no, necesario es para que se cumpla lo que está escrito. O sea, dentro de la espera viene el cumplimiento de la palabra de Dios, ya sea por palabra profética o por promesa, pero viene ese cumplimiento. Y el mejor ejemplo que tenemos es en nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver que en esa espera, en ese esperar pacientemente, el cumplimiento llega. Porque dice la palabra, aunque algunos lo tengan por tardanza, mas tú esfuérzate, tú sé valiente, porque verás, dice la palabra, para el que cree todo es posible. Y nos mencionaba la pastora Betsúa en el caso y en el ejemplo de Abraham y de Sara, creyeron, pero en ese creer supieron esperar confiadamente. Supieron decidir escuchar la voz de Dios y no hacer caso a las circunstancias, sino esperar el tiempo, como leíamos en Eclesiastés. Decía el salmista, porque te abates, incluso esa espera en el Señor nos ayuda a nosotros mismos ministrarnos mediante la palabra del Señor, para que nosotros mismos podamos decirle a nuestra alma, podamos decirle a nuestro cuerpo, incluso a nuestro espíritu, espera en Él, que es la roca de mi salvación. Podemos decir también, Pastor Manuel, que una persona que sabe esperar en Dios está sujeto a las autoridades establecidas. Podemos decir, Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Pastor? Bueno, yo puedo decir al respecto que tenemos nosotros, siempre hay una autoridad, podemos verla, Dios pone en nosotros autoridades. Nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar autoridades, a lo mejor primeramente en nuestra iglesia. No podemos saltar la autoridad de un ministro, de un pastor, ¿sí? Tampoco podemos ver en la vida secular también, que Dios pone las autoridades como representantes de alguna manera sociales, que tenemos que también respetar porque son movidos por Dios. No podemos basarnos en rebeldías o si en algo no me parece las decisiones o los pensamientos que ellos tienen. También tenemos que nosotros respetar eso, ¿no? Entonces eso es lo que puedo yo aportar, ¿no? Así es, podemos ver que si sabemos esperar en Dios, Dios nos potencializa ciertas cualidades. Nos potencializa el saber esperar el tiempo de Dios. Nos manifiesta que somos guiados por el Espíritu Santo y que tenemos que estar sujetos a las autoridades establecidas sin manifestar rebeldía. Podemos ir a la palabra de Dios en Romanos 8:14. Hermano Aaron, ¿nos haría favor de leer ese pasaje? Porque quiero hacer énfasis, que la pastora Betsúa nos pueda manifestar un énfasis específico en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Así es. Como dice muy bien, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está haciendo un énfasis. Cuando tú permites ser guiado por parte de Dios, tú eres un verdadero hijo de Dios. Cuando tú te guías por tus emociones, por tus decisiones, por tus caprichos, por tus necesidades, entonces ya no estamos siendo sometidos al Espíritu de Dios y estamos haciendo lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nosotros queremos, y tenemos que aprender a estar sometidos. Estamos viendo estas 5 cualidades de un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano va a aprender a estar sometido delante de Dios, a que sea guiado por el Espíritu de Dios. No te vas a guiar por lo que dice tu abuelita, por lo que dice la vecina, por lo que dice el que está al lado tuyo, sino lo que el Espíritu de Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que un verdadero cristiano hace. Busca la guianza del Espíritu de Dios, y cómo es, estando en medio de oración, teniendo comunión con el Padre, para poder entender lo que Dios quiere, cómo te muevas, cómo vas a hacer en este día, cómo vas a dirigirte en tu trabajo, cómo vas a dirigirte en tu escuela, en tu casa, en la calle. Tú vas a saberte guiar por Dios cuando tú eres un verdadero cristiano y estás sujeto a la autoridad de Cristo. Así es, y el mismo Jesucristo nos decía que necesario era que Él se fuera para que viniera el Consolador que nos iba a guiar, a toda verdad. Pero en ese sabernos guiar también se manifiesta que iba a ser un tiempo de espera para que el Consolador viniera, para que el Consolador fuera el que nos guiara
y nos hiciera entender ese tiempo específico en el que nosotros íbamos a saber esperar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese saber esperar es también estar siempre sujetos a lo que la palabra nos dice, pero estando constantes, permaneciendo, esforzándonos y siendo valientes. Cuando la palabra le dice Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, pero esfuérzate, sé valiente, medita en esta palabra, medita en este libro de la ley de día y de noche, para que en todo lo que tú hagas seas prosperado, y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando una persona sabe esperar en Dios, manifiesta que es una persona visionaria y que tiene fe. Podemos leer en Habacuc 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Antes de que nuestro hermano Aaron nos lo pueda leer, yo quiero enfatizar, una persona que sabe esperar empieza a tener esa visión correcta de lo que Dios quiere hacer en su vida. Habemos muchos que podemos decir tenemos visiones, pero habemos otros que a lo mejor hacemos visiones de lo que nosotros quisiéramos del Señor. Pero algo importante que mencionábamos es que cuando nosotros somos visionarios y tenemos fe, manifestamos esa fe capaz de mover montañas. Esa fe, como nos decía la pastora Betsu hace unos momentos, esa fe que manifestaban Abraham y Sara al creer la promesa de Dios. Esa fe que nos manifestaba el pastor Manuel acerca de decirnos que estamos sujetos sin rebeldía, y el Espíritu nos permite discernir si nuestras autoridades o si nosotros, si estamos en una encumbrada estatura o en un puesto de liderazgo, estamos manifestando realmente ese ser servidores de Dios, más que manifestar el que nos sirvan a nosotros. Una persona que espera en Dios, como nos dice el Salmo 42:5, también manifiesta visión y tiene fe. Habacuc capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice: y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquí nos dice, aunque tardare, espéralo. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, hermano Carlos? Sí, hermano pastor Nicole. Pues yo puedo comentarles al respecto de que una visión siempre tiene que estar respaldada bajo la obediencia a la autoridad, ¿verdad? Es lo que usted ahorita nos comenta. Entonces yo no puedo, o alguien puede hacer su propia visión en rebeldía, porque entonces no estaría siendo respaldado por el Espíritu Santo y por consiguiente pues no viene de parte de Dios. Entonces es bien importante que no nos dejemos llevar, sobre todo a veces los jóvenes, por nuestros propios deseos, nuestras emociones, porque a veces confundimos un deseo propio, una emoción, sobre todo cuando anhelamos a algún lugar, algún ministerio, alguna posición. Ciertamente es bueno sentir esos deseos de llegar a ese ministerio, a esa posición, pero no en rebeldía, no es el camino correcto. Pero cuando nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, primeramente a Dios, pero también a nuestros pastores, a nuestros líderes, que dice la Escritura que Dios mismo ha puesto para bendición de nuestras vidas, pues entonces sí puede venir esa visión, ¿verdad? Esa visión en fe, en la que nosotros podemos estar confiados de que llegará. Podrá pasar tiempo y a veces podemos desesperar, ¿verdad? Y llegar al punto como David decía, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Esperando en ti. Pero aunque tardara, dice aquí Habacuc, dice, llegará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, yo sí quiero aconsejarles, sobre todo a los jóvenes en esa edad que vienen muchos anhelos, vienen muchos sueños, muchas motivaciones, que sepamos esperar en el tiempo de Dios, ¿no? Y que nos sometamos, porque ahí verdaderamente habrá bendición y habrá visión, y grandes cosas hará Dios porque lo ha prometido, y tal cual lo vemos en esta cita. Así es, y nos dice la palabra que lo que Él empezó en nosotros, Él lo termina. O sea, nos habla acerca de esa espera, de ese esperar en Dios, y cuando manifestamos esa visión que nos menciona usted, hermano Carlos, que aunque tardara esa visión, pero en esa fe y sujetos bajo la autoridad, sabiendo esperar el tiempo de Dios, sobre todo siendo jóvenes, sin frustrarnos, sin desesperarnos, también nos lleva a que nosotros esperamos en Dios, pero en esa espera que es una confianza total. ¿Cuántas veces nosotros esperamos
de las personas. ¿Cuántas veces nosotros esperamos de alguien? Ponemos nuestras expectativas de vida en una persona, en una circunstancia, en un trabajo, en un empleo, en una profesión. Y ponemos nuestras expectativas como una espera que manifiesta esa confianza completa a eso. Y cuando no se dan las cosas como esperamos, o cuando las personas no reaccionan como nosotros quisiéramos, nosotros perdemos la fe, nosotros nos desilusionamos, nos frustramos. Una persona que espera en Dios también aprende a esperar en esa confianza en el Señor. Traduce esa espera como confianza, donde espera en Él, donde espera de Él, donde confía únicamente en Él y somete y sujeta su vida y su caminar a la voluntad del Señor en cada área de su vida. Hermano Aaron, ¿nos podría por favor leer lo que dice Judas 1:16? Sí, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Por qué leemos este pasaje? Cuando nosotros no sabemos esperar en Dios, ¿qué es lo primero que nosotros podríamos hacer en base a este pasaje de la Biblia, Pastor Manuel? Bueno, cuando nosotros no ponemos la mirada en Dios, cuando no esperamos en Dios y ponemos la mirada en los hombres tenemos errores, los hombres tenemos deseos a lo mejor contrarios a Dios, pero si nosotros ponemos nuestra esperanza a lo que Dios quiere para nosotros, podemos ver el respaldo de Dios, pone las personas exactas y correctas en nuestras vidas para poder ser de bendición para nosotros. Pero si no ponemos nuestra mirada sino en Dios, sino en el hombre, entonces aquí podemos ver que dice que esos son murmuradores y querellosos. ¿Qué es querellosos? Dicen que con facilidad se quejan, ¿sí? Con facilidad se quejan, que andan según sus propios deseos. Cuando ponemos nuestra mirada en esos hombres, ¿sí?, que andan en sus propios deseos, en sus propias quejumbres, por así decirlo, entonces es por lo que nosotros vamos a guiar. Pero si nosotros nos ponemos nuestra mirada en Dios, podemos ahí tener la respuesta. Si vemos que es un proceso, vemos aquí que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces podemos ver las personas que Dios pone para nosotros, para que sean de bendición, o las personas que son las que no nos van a llevar a una decisión, o a una bendición de parte de Dios, ¿sí? Pues yo puedo aportar eso también en este punto. Así es, y podemos ver que cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios en base a esa confianza, pastora, hermanos, pastor, cuando aprendemos a confiar en el Señor es cuando nosotros empezamos a manifestar la segunda cualidad que el Señor nos está dando en esta tarde, de poder compartir. Nuestra segunda cualidad como verdaderos cristianos es que cuando aprendemos a confiar en Dios y tener esa fe que va a saber hacernos pacientes y esperar el tiempo de Dios, nosotros escuchamos la voz del Señor. Pero en ese escuchar la voz del Señor aprendemos también a discernir cuando es el Señor el que nos habla, cuando es el enemigo o cuando somos nosotros mismos. Aprendemos a escuchar la voz porque dice la palabra que las ovejas del Señor su voz oyen, ¿no? Y a Él acuden. Sabemos discernir, sabemos escuchar la voz. Hay quienes podrán escucharla audiblemente, pero hay quienes Dios les va a dar o nos va a dar ese entendimiento y esa revelación para escucharla, aún a través de la lectura de la palabra, aún a través de una impartición, de una predicación, aún a través de un mensaje que un hermano nos pueda dar, aún a través, dice la palabra, que Dios nos habla a través de su creación. Entonces, en ese escuchar la voz de Dios, vamos por favor a leer 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Hermano Aarón, por favor, ¿no lo puede leer? Y vino Jehová y se paró, y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Podemos nosotros conocer ese pasaje donde Samuel es criado en el templo y desde antes de su nacimiento es santificado para el Señor, porque para el Señor iba a ser su servicio. Y podemos ver y podemos mencionar que entre las cosas que ocurren en los primeros años de Samuel al estar ministrando la presencia de Dios en el templo, bajo la guianza del sacerdote Elí, en una ocasión en la noche se duerme Samuel y escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel.
Y va y se levanta más rápido que inmediatamente y va con Elí y Señor, dime, aquí estoy. Y lo despierta, no podemos imaginarnos muy burdamente, muy chuscamente que va y lo mueve, lo sangolotea y le dice, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Y Elí dormido, pues así como que, pues no te hablé yo, seguro lo soñaste, ¿no? Entonces, en ese moverlo, después se vuelve a dormir, le vuelve a hablar por segunda vez, y le vuelve a decir Elí, no, oye, de veras, a lo mejor lo estás soñando porque no soy yo, pero la tercera vez, aquí viene algo importante, la tercera vez, Elí entiende y escucha la voz de Dios a través de lo que le está diciendo Samuel. Dios le estaba hablando a Samuel. Samuel fue el que escuchó audiblemente su voz, pero a través de la manifestación y de lo que estaba pasando, Elí entiende en la tercera vez que se presenta Samuel delante de él, entiende que quien le está hablando a Samuel es Dios. Y le da la instrucción específica, si te vuelve a hablar, dile, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Entonces Elí también manifestó que escuchaba la voz de Dios. En este caso no la escuchó él audiblemente, pero supo entender que Dios le estaba hablando a Samuel. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Pastora Betsúa? Es algo muy importante que nosotros debemos de aprender y resaltar en las cualidades de un cristiano, que es saber escuchar la voz de Dios. Yo te hago una pregunta, querido Radio Escucha. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Tus oídos están limpios, tus oídos están preparados para poder escuchar y entender y reconocer que es verdaderamente la voz de Dios. Como mencionaba la pastora Micol, el sacerdote conocía y entendió que era de parte de Dios quien le estaba hablando a Samuel, porque él también había tenido esa experiencia de poder conocer que era la voz de Dios. Y así es que tú y yo tenemos que también aprender a tener esa experiencia de poder escuchar la voz de Dios. A lo mejor no va a ser siempre de una manera audible como puedas escucharlo, de diferentes maneras. Dios es un Dios tan creativo que no se limita a una sola situación en cómo hacerlo, sino que Él puede hacerlo de diferentes maneras y saber cómo puede hablarte. Pero tú y yo tenemos que aprender como cristianos a saber distinguir la voz de Dios, a no equivocarnos creyendo que es la voz de Dios lo que estamos escuchando, cuando a lo mejor puede ser la voz del mismo mundo y la cual nos va a traer y nos va a llevar a un caos en nuestra vida. Debemos de aprender a saber distinguir y poderle decir al Señor, tener esa certeza y esa seguridad de decirle, habla porque tu siervo oye. Porque al decir esas palabras estamos diciéndole, voy a obedecerte, voy a poner atención a lo que estás diciendo, voy a actuar como tú quieres hacerlo. Era lo que Samuel le estaba diciendo. Él le decía a Samuel, dile así, porque entonces tú le vas a estar abriendo el paso para que él pueda seguir teniendo esa comunicación contigo. Y es lo mismo que tú y yo, cuando abrimos nuestros oídos, sabemos escuchar la voz de Dios y nos atrevemos a decirle a Dios, habla, porque tu siervo oye, abrimos un enlace con Dios, con la misma presencia de Dios, para que esa comunicación pueda permanecer. Así es, y nuestro Señor Jesucristo en cada parábola que planteaba a sus discípulos, cuando había multitudes, o aun cuando estaban únicamente sus discípulos, siempre les hacía hincapié, el que tenga oídos, que oiga. Y cuando nos dice la pastora Betsúa, más allá del oírlo, la respuesta que le da Samuel, que le da Elías a Samuel para que Samuel le responda al Señor, que le dice, habla. Cuando nosotros sabemos escuchar la voz, también aprendemos a callar delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, hermano Carlos? Sí, hermano Nicole. Pues que cuando alguien realmente, un verdadero cristiano, escucha la voz de Dios, esto se manifiesta también en el que tiene un espíritu afable, agradable, tranquilo. No es una persona agresiva, no es apática ni negativa, como lo dice en Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Este versículo también lo quiero respaldar, si ustedes me lo permiten, compartiéndoles acerca del libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, cuando habla acerca de la comunidad de los creyentes, y manifestaba aquí que ellos se reunían en el templo, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, pero aquí lo importante es que compartían el pan, la comida,
con alegría y generosidad. Dice el 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, teniendo favor con todos. Y el Señor cada día añadía al grupo de la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí vemos, cuando alguien sabe escuchar la voz de Dios, no solamente es para él, sino que trae bendición hacia los demás. Y esto lo transforma en una persona, un verdadero cristiano, que tiene ese espíritu afable, agradable. Y eso lo muestra en gentileza para con todos y es conocido por todos, hermanos. No pasamos desapercibidos. Cuando un verdadero cristiano sabe escuchar la voz de Dios, como ahorita nos compartía la pastora Betsúa, pues verdaderamente da muestras, ¿verdad?, del amor de Dios, de esa generosidad, y muchos más son atraídos. Entonces lo importante es saber escuchar la voz de Dios, pero no ser egoístas, sino esa misma voz de Dios a veces nos trae una visión, ¿verdad? A veces nos trae una palabra de aliento hacia nuestro prójimo, hacia otro hermano o hacia nuestro vecino, etcétera, etcétera. Entonces sería importante tomarla como de quien viene del Señor para nuestra vida, si es para propiamente nuestra vida, pero si es también para los demás, pues también hacerla extensiva, porque verdaderamente, como decía aquí en Hechos, pues muchos, ¿verdad? Muchos podrán ver el favor de Dios hacia con ellos, y también muchos podrán ser salvos. Entonces, qué maravilloso es cuando sepamos o sabemos escuchar la voz de Dios como lo hizo Samuel. Así es, y respecto a esa palabra, más adelante en Hechos capítulo 4:32 nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y nos dice la palabra nuestro Señor Jesucristo que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, efectivamente, como nos dice usted, hermano Carlos, tendremos que ser afables, tendremos que ser agradables, de un espíritu tranquilo, ser mansos y humildes de corazón es una de las cualidades cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios y nos dejamos guiar por ella, pero más que guiar, dejarnos guiar, empezar a practicarla, como usted dice, para que conforme en la promesa del Señor sean añadidas las almas. Pastor Manuel, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, muy bien, yo aquí puedo ver que, bueno, nosotros sabemos que Dios nos habla a nuestro corazón para poder traer bendición, como lo decía mi hermano Carlos, pero también podemos de alguna manera tener un equilibrio en la estima que tenemos por parte de Dios. Porque si Dios nos habla a nosotros no es para tener o enorgullecernos o ser egoístas, como dice el hermano, ¿sí? Dios nos usa a cada uno de nosotros conforme a su gracia, ¿sí? Conforme a su gracia nos usa, nos habla para ser de bendición. Como usted decía, pastora Micol, tenemos que aprenderle que Él es manso y humilde. Entonces tenemos que tener esa humildad delante de Dios para ser usados. No enorgullecernos, como lo decía anteriormente, no tener esa altivez de decir, pues Dios me habla, Dios está conmigo, sí, al contrario, tenemos que sentirnos privilegiados porque Él nos está hablando, y como decía el hermano, no ser egoístas y tomar esa palabra para nosotros, sino para ponerla al servicio de los hermanos y ser de bendición, sí. Entonces dice aquí en Romanos 12:13, si me puedes apoyar, hermano Aarón. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí podemos ver que es por la gracia de Dios que podemos escuchar su voz, por su gracia. Vimos anteriormente, y empezamos este punto, decías tú, pastora, que las ovejas escuchan la voz de su pastor, escuchan la voz de aquel que los guía, ¿sí? Entonces aquí, pero la podemos escuchar por la gracia de Él solamente, ¿sí? Por la gracia de Él, porque Él dice que por la gracia me es dada, dice aquí, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Sí, entonces tenemos que aprender también ese punto. Si Dios nos está hablando, tenemos que ser de bendición y no enorgullecernos o tener esa altivez de alguna manera. Así es, porque dice la palabra que Dios mira de lejos a los que son soberbios y altivos, más está con los humildes. Dice la palabra que nosotros sí, efectivamente, decía el apóstol Pablo, por la gracia que Dios me da, o sea, podré jactarme, decía en otro pasaje de las cartas que le escribía, pudiera gloriarme de todo lo que he sido, de todo lo que fui sin Cristo, pero si de algo me he de gloriar es de Él.
de lo que Él está haciendo en mí, y decía aún en otra porción de la palabra que todo lo que Él sabía, que todo lo que Él podía hacer, lo daba por basura con tal de seguir el camino que Cristo le había marcado. Esa humildad que nosotros tenemos que reflejar, ese equilibrio en la estima que podamos tener, también refleja que aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿O usted qué opina, hermano Carlos? Sí, completamente de acuerdo, hermana Pastora Nicole y Pastor Manuel. Esto también lo manifiesta en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13. Y miren cómo nos hace esta pregunta la Escritura. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, quien crea ser sabio, ¿verdad? Pues demuéstralo con humildad, ¿verdad? Sin soberbia, como nosotros ahorita comentábamos. Y eso verdaderamente se demuestra en una estima equilibrada, ¿verdad? Como ahorita lo comentábamos. Entonces, no con altivez, sino con la gracia que Dios nos ha dado, que está entre nosotros, porque no debemos tener ciertamente una estima mucho más, ¿verdad? De la que es necesaria y la que el Señor nos da. Pero eso tampoco no quiere decir, hermanos, que lo tomemos del lado contrario, ¿verdad? Que nos hagamos menos, porque ciertamente el Señor ha prometido grandes cosas para los que le seguimos, pero sí hacerlo todo con humildad, porque si el mismo Jesucristo vino a servir, ¿verdad? Con humildad, pues hay que dar muestras de esa estima también, tener en serio nuestro lugar, porque somos, como decía nuestro hermano Pastor Manuel, somos privilegiados de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces hagamos de todo con humildad, pero sí tengamos en claro el concepto de nosotros mismos, ¿sabes? Así es, porque también podemos denotar que cuando nosotros tenemos esta estima equilibrada, nosotros denotamos una identidad en Cristo. Sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas, sabemos también nuestras debilidades, las reconocemos en qué un hermano me puede ayudar y ser de bendición, y en qué quizá yo puedo ser de bendición para otro hermano. Aprendemos a tener esa identidad. ¿Por qué? Porque ni nos creemos más ni nos creemos menos, reconociéndonos completamente nada sin el Señor Jesucristo, pero sí reconociendo, como usted menciona, hermano Carlos, eso que Dios ha depositado en nosotros, que nos hace valer, que nos hace brillar, pero que ante todo es dándole la gloria a Él. Pastora Betsua, sobre esto, escuchar la voz de Dios, que nos decía en base al ejemplo de Samuel, cuando nos dice la palabra que también sabe que no tiene recompensa sino que de Dios. ¿Qué nos puedes decir, pastora? Alguna persona, un cristiano que sabe escuchar la voz de Dios, es dadivoso, sin esperar nada a cambio, porque sabe que su recompensa viene de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos verlo en esto en Proverbios, capítulo 11, versículo 25. ¿Qué estaría diciendo, hermano Aarón? Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Qué hermosa palabra, dice: el alma generosa será prosperada. Si tú y yo somos generosos, como nuestro Padre que está en los cielos es generoso con nosotros, porque dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana y que el sol sale tanto para justos como injustos, es por su generosidad, porque Él es generoso con nosotros, y es por eso que nosotros vemos, será prosperada. Si tú y yo aprendemos a dar, vamos a ser prósperos. Querido hermano que nos escucha, si tú quieres ser prosperado, si tú estás teniendo problemas económicos, he aquí la solución. Empieza a ser un alma generosa para que entonces Dios pueda ser prosperado, y no solamente en el área económica, sino en todas las áreas de tu vida. Tenemos que aprender a ser generosos en dar, no solamente monetariamente, a lo mejor poder dar tiempo a alguna persona que lo está requiriendo, para que nosotros seamos prosperados. Dice que, y el que Él saciare, Él también será saciado. Si tú y yo queremos ser saciados, tenemos que aprender a saber dar, sin esperar nada a cambio, sin estar diciendo, bueno, voy a dar tanto, voy a dar mi tiempo para que alguien venga y yo también reciba. Sin ningún interés, darlo porque realmente somos unos hijos de Dios, y así como Él se dio a sí mismo, dice la palabra del Señor, se entregó a sí mismo, ¿verdad? Y Él lo dio todo por amor a nosotros, para que tú y yo fuéramos salvos.
Así es como nosotros también ser esas almas generosas y seremos prosperados. Así es, pastora Nicole. Sí, porque incluso nos dice la palabra en 3 de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros prosperamos en todo es porque primeramente estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y por consecuencia vienen todas las demás cosas por añadidura. Es cierto que cuando nos dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, pero será prosperada, como nos decía la pastora, no solo en lo financiero, porque a veces mencionamos la palabra prosperidad e inmediatamente todos nos basamos a la economía, a las finanzas, pero ¿qué tal que esa prosperidad, la palabra se refiere en la vida de una persona, en una sanidad, se refiere en la vida de una persona en restauración, en el cumplimiento de una promesa, se refiere en una liberación a través de la palabra de Dios, esa prosperidad que solamente llena el Espíritu Santo. Podemos ver también que cuando nosotros entendemos que escuchamos la voz de Dios, tenemos ese espíritu manso, nuestra estima es equilibrada y somos esos dadores alegres, como nos dice la palabra en 2 de Corintios, que cada uno debemos de dar como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, el darnos. También el darnos al Señor, el darnos en intimidad para formar una relación verdadera e íntima con el Señor, demostrándole esa gratitud. Si escuchamos la voz de Dios, entonces nosotros aprendemos a darnos con el Señor, no a darle solamente mi tiempo, no a darle solamente mi diezmo, mi ofrenda, no. Aprendo a darme con el Señor. Y es cuando nosotros en ese darnos empezamos a obedecer la voz de Dios. Cuando empezamos a obedecer la voz de Dios, manifestamos esta tercera cualidad de un verdadero cristiano. Veíamos que nuestra primera cualidad es que sabe esperar en Dios. Nuestra segunda cualidad es que escucha la voz de Dios, pero cuando espera y escucha, empieza a obedecer la voz de Dios. Vamos a leer, por favor, hermano Aarón, que nos puedas leer, por favor, Lucas, capítulo 22, versículo 42. ¿Qué nos dice? Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, y por todo mas no pecó. Y aquí nos dice, Lucas capítulo 22 y 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínense qué ha de haber sentido nuestro Señor Jesucristo al sobrellevar en el huerto de Getsemaní todos nuestros pecados, la consecuencia de la maldad del ser humano, la consecuencia de años y años de que el ser humano esté en rebeldía, rebelándose constantemente y pecando constantemente contra Dios, contra su espíritu. Y en el momento de estar en el Getsemaní, todo ese pecado, toda esa iniquidad, toda esa maldad fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no ha de haber sentido Él al grado de decirle al Padre, Señor, si puedes, si tú quieres que pase de mí esta copa, pero, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Quizá en ese momento estaba entrando una parte de su alma, estaba entrando una parte de su persona a decir, Señor, pero yo no fui. Ok, me has preparado, me has llamado, soy la persona específica para hacer esto, para hacer esta muestra de amor tan grande, para llevar a cabo el plan de salvación que tú tienes para la humanidad. Yo sé, pero no fui yo el que lo hizo. Pero no dejó que ese espíritu, que ese sentimiento lo atacara, sino que Él sometió aún su pensar y su sentir en ese momento a la voluntad del Padre. Obedeció la voz de Dios. Obedeció la voz de Dios al decirle que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos decía el apóstol Pablo que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Pastor Manuel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí puedo decir, pastora, veamos en el punto anterior, en la otra cualidad anterior, que se escucha la voz de Dios. Sí, en este punto dice obedece la voz de Dios. Sí, como tú decías, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él escuchaba la voz de Dios porque pasaba tiempo en la intimidad con Dios. Sí, ahora llegaba el tiempo, como tú lo mencionabas, donde Él tenía que obedecer a lo que Él había sido mandado. ¿Sí?
Y aquí es un punto muy padre, porque dice que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Si tenemos que aprender nosotros, si ya escuchamos la voz de Dios, si ya sabemos esperar en Él, tenemos que saber también hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Si bien es cierto, hemos entendido y comprendido que hemos sido nacidos o nuestra vida tiene un propósito específico, ¿sí? Pero mira, hay un punto también aquí que dice que si crecemos, muchas veces escuchamos la voz de Dios y podemos crecer espiritualmente, podemos crecer como personas, podemos crecer como cristianos, pero ¿qué caso tiene que crezcamos, que Dios nos hable, que Dios nos guíe, nos muestre el camino si no obedecemos su palabra? Dice aquí, crece y crece sin estancarse, porque sabe que cuando no lo hace retrocede. Muchas veces pensamos y entendemos y creemos saber muchas cosas que Dios nos revela, pero ¿qué caso tiene que solamente las sepamos y no las vayamos a hacer y no seamos de bendición para los demás? A lo mejor vamos a caer ahora como juzgadores o como jueces, pues, ¿sí? De saber mucho y de solamente estar como jueces porque sabemos, sino que en realidad eso que aprendemos de parte de Dios, que nos revela su Espíritu, seamos de bendición, ¿sí? Se me viene a mí un ejemplo cuando juntamos agua o cuando hay una represa, sí, que no tiene una corriente y que estamos estancando agua. Sí, está bien, podemos tener muchísima agua, pero ¿qué caso tiene que tengamos mucha agua si esa agua no va a servir porque está estancada? Pero si le damos un cauce, pues si le damos una corriente, esa agua va a ser limpia. Entonces, así mismo es cuando Dios nos habla. Sí, podemos tener a nosotros bendición a nuestra vida, pero ¿qué caso tiene que solamente la tomemos para nosotros y no poderla dar a los demás? Eso causa un retroceso también en nuestras vidas. Dice en Filipenses 3:14, si nos puedes apoyar con esta escritura. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice aquí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dice aquí al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios aquí nos especifica que hay un llamamiento para cada uno de nosotros y hay un propósito, como yo lo decía. Pero ¿qué propósito o cómo vamos a saber ese propósito si en realidad pues no estamos siendo de bendición a los demás, estamos solamente de alguna manera engordando espiritualmente por la palabra que nos está dando Dios? Sí, entonces tenemos nosotros que dar esa palabra para crecer y poder ser de bendición. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que si de gracia recibes, de gracia das. Entonces, si la palabra de Dios nos está llevando a crecer sin estancarnos, nosotros tenemos que manifestar que estamos creciendo al saber dar. Obedecer la palabra de Dios puede manifestarse, como dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos que la obediencia implica que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dice Juan capítulo 15, Cristo les decía a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Si ustedes permanecen en mí, cuando les empieza a hablar en todo el capítulo 15 acerca de la vid y los frutos, les estaba diciendo también implícitamente que el obedecer la palabra de Dios es permanecer en el camino de Dios. Por eso Cristo le decía a nuestro Padre Celestial, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que sea conforme a tu voluntad, a tu propósito. Y en Hebreos 5, 8 y 9 podemos leer que dice la palabra, y aunque él era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. O sea, él siendo la persona, como nos decía nuestro hermano Carlos, la persona capaz de a lo mejor haber empezado su ministerio antes de tiempo, sin saber escuchar la voz de Dios, sin esperar bien el tiempo de Dios, aunque él hubiese sido el hijo de Dios, dice la palabra en Hebreos, que siendo hijo, por lo que él padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso mencionaba que la palabra dice, da de gracia lo que de gracia recibes. Cristo tuvo que ser probado en obediencia. El estar en ese momento diciéndole al Padre que si pudiera le quitara ese peso, pero que se hiciera su voluntad, fue como pudiéramos decir la prueba máxima para probar su obediencia. ¿Por qué? Porque él iba a ser perfeccionado para ser autor de la salvación eterna, para todos aquellos que
le obedecen. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer a Cristo tal como Cristo obedeció al Padre. Pastora Betsúa, ¿qué nos puedes decir? Así es. También dice aquí en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estamos viendo lo que nos decía, prosigo a la meta, yo prosigo, ya inicié, tengo que terminar. Sí, como lo que les mencionaba aquí, ya puse las manos en el arado, no puedo voltear para atrás porque el surco me sale chueco. Entonces yo tengo que mantenerme adelante, yo tengo que continuar y continuar en esa carrera. No importa lo que pase, no importa si es carrera con obstáculos, lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, pero yo tengo que proseguir a la meta. ¿Para qué? Para llegar a ese premio. El premio no va a ser una medalla como a lo mejor los atletas que corren ahora, que todos corren por poder ganarse esa medalla de oro, el primer lugar, el reconocimiento y que estén en el podium. Nosotros vamos por un mejor premio y es por eso que nosotros tenemos que avanzar, siempre estar cada día, sea yo prosigo. Hubo dificultades este día, no me importa, yo prosigo. Porque yo soy un verdadero cristiano y un verdadero cristiano no voltea para atrás, no se detiene, no se sale de la carrera. Él continúa siempre. Amén, así es. Vamos a dejar por el momento esta primera parte de nuestras 5 cualidades, pero recordándoles que nosotros estamos aquí de parte de Dios tratando de ser de bendición, aprendiendo juntamente con ustedes a Radio Escucha, donde quiera que tú estés, recordándole que estamos parte del ministerio de la Iglesia Roca Eterna en la ciudad de Durango, donde nuestro pastor, el pastor Ricardo McDonald, es nuestro pastor principal de parte de Dios y agradeciéndoles de antemano que están ustedes escuchándonos, tratando igual también nosotros de ser de bendición, apoyando, y aquí con nosotros estuvo en este día compartiendo nuestro pastor Manuel, pastor de jóvenes. Pastor, algo de despedida. Ok, muchas gracias por su atención y es un privilegio para mí estar aquí compartiendo a ustedes. Espero y sea de bendición. Amén, así es. Vamos a tener una segunda parte de este tema, ya que mencionamos 5 cualidades. Por lo pronto vamos a ver las 3 primeras, pero les agradecemos su atención. Pastora Betsúa, ¿qué nos puedes decir para finalizar? Pues estamos muy bendecidos y muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes, esperando y teniendo la certeza de que esto será de bendición para sus vidas. Y los esperamos el próximo programa. Que Dios les bendiga. Amén, así es. Hermano Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Pues hermanos, seguirles motivando y diciéndoles que verdaderamente vale la pena ser cristianos, seguir a Cristo, porque nuestro galardón en los cielos es grande. Así es, amén, lo creemos, lo declaramos en fe. Hermano Aarón. Una simple cosa, que Dios bendiga sus vidas aún más de lo que ya han sido bendecidas. Amén. Recuerda siempre que estamos aquí para servirte de parte de Dios. Eres una gran bendición, tú que nos puedes escuchar, y agradecemos de antemano a Dios el privilegio que nos da al poder compartir y poder transmitir la palabra de Dios a través de todos estos radioescuchas. En el nombre de Jesús te damos un saludo, un abrazo y nos vemos a la próxima.